Hola, hola, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Espero que estén vibrando con la misma energía y emoción que yo, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha prendido fuego al mundo del espectáculo y que, sinceramente, nos tiene a muchos con el corazón latiendo a 1000 por hora. Prepárense porque lo que les traigo hoy es una auténtica bomba de relojería noticiosa. Demet Özdemir, nuestra adorada actriz turca, podría estar diciendo sí quiero una vez más. Sí, han escuchado bien. Demet Özdemir sorprende confirmando su regreso al altar. Esta noticia ha caído como un rayo en un cielo despejado para muchos, y aquí vamos a desmenuzar cada ápice de este fascinante y, para muchos, inesperado giro en su vida personal. Si son fervientes admiradores de Demet, si aman las historias de amor épicas, o si simplemente disfrutan de las primicias más jugosas del entretenimiento, les aseguro que se quedarán pegados a la pantalla hasta el último segundo. Y antes de que nos lancemos de cabeza en este torbellino de emociones y especulaciones, si aún no forman parte oficial de nuestra creciente familia, les invito de corazón, con toda la sinceridad del mundo, a que hagan clic en ese botón de suscribirse y, por supuesto, a que activen esa campanita de notificaciones. Así se garantizarán no perderse ni una sola de nuestras novedades y análisis exclusivos. La noticia, como era de esperarse, ha recorrido las redes sociales y los medios de comunicación a una velocidad vertiginosa, demostrando una vez más que cuando se trata de Demet Özdemir, cada uno de sus movimientos, cada decisión, cada instante de su vida es un acontecimiento digno de ser contado. Es un fenómeno mediático por sí sola. Recordemos con cierta nostalgia, y quizás también con un toque de sorpresa, que su anterior unión matrimonial con Ozan Koç fue uno de los eventos más comentados y analizados del año pasado. Fue una boda de ensueño o una celebración que acaparó portadas, pero que, para sorpresa de muchos, tuvo una duración sorprendentemente corta. A pesar de la rapidez con la que concluyó, la forma en que se desarrolló y, sobre todo, la discreción con la que Demet manejó la situación posterior, la mantuvieron firmemente en el epicentro del ojo público. Ahora, lo que nos reúne aquí, lo que ha desatado esta ola de entusiasmo y especulación, es la confirmación, o al menos, la indicación más clara y contundente que hemos tenido hasta ahora, de que está dispuesta a abrir su corazón y a dar un nuevo paso en su camino hacia el altar. La gran pregunta que se cierne en el aire, la que todos nos hacemos, es ¿cómo ha llegado Demet a esta decisión? ¿Qué o quién ha logrado, una vez más, conquistar el corazón de esta talentosa y enigmática actriz? Los rumores, como suele ocurrir en estos casos, comenzaron a susurrarse hace algunas semanas. Al principio eran meras especulaciones, chismes de pasillo, se rumorea, que flotaban en el ambiente digital. Sin embargo, la reciente aparición de Demet en un evento social de alto perfil, donde fue interceptada por un grupo de periodistas ávidos de primicias, ha sido el catalizador definitivo. La pregunta fue directa, incisiva, buscando una respuesta que todos esperábamos: ¿se volverá a casar? Y la respuesta de Demet, aunque teñida de esa prudencia que la caracteriza, dejó muy poco espacio a la duda. No fue un no categórico ni tampoco un silencio evasivo que alimente más el misterio. Lo que presenciamos fue una sonrisa que iluminó su rostro, una mirada que irradiaba una serenidad palpable y una frase que, sin lugar a dudas, resonó con la fuerza de una confirmación sutil pero poderosa: en el momento adecuado, sí, ***. Imaginen ustedes el revuelo que ha causado esa sencilla, pero significativa frase. En el momento adecuado, sí. Una declaración que en su aparente brevedad, encierra un universo de esperanza, de madurez recién adquirida y, sobre todo, de una clara y firme intención. No es un quizás, no es un ambiguo no lo sé. Es una afirmación resonante teñida de futuro, un anuncio velado de que hay planes, de que hay expectativas. Y eso, mis queridos amigos, es más que suficiente motivo para que nos pongamos en modo detective, para que investiguemos a fondo y especulemos, sí, pero con fundamentos sólidos. Demet Özdemir, a quien recordamos con especial cariño por su inolvidable papel en Erkenci Kuş, una telenovela que no solo la catapultó a la fama internacional, sino que conquistó el corazón de millones de espectadores alrededor del mundo, siempre ha sabido manejar su vida privada con una maestría que combina elegancia innata con una reserva estratégica. Por eso, cuando se abre de esta manera, cuando comparte una visión tan personal con su audiencia, sabemos que algo verdaderamente trascendental está sucediendo en su vida. Es inevitable y a la vez necesario que volvamos a mirar atrás y reflexionemos sobre su relación anterior. Su
Borcio de Oğuzhan, un artista turco multifacético que combina talento como cantante y actor, fue para muchos de sus seguidores un auténtico shock emocional. Se habían casado en una ceremonia que parecía sacada de un cuento de hadas, en agosto de 2022, con todas las luces, cámaras y la pompa que uno esperaría de una pareja de su calibre. Sin embargo, apenas unos meses después, en mayo de 2023, el mundo se enteraba de su separación. Las razones exactas de esta ruptura nunca fueron reveladas por completo, alimentando aún más el misterio. Se hablaba de incompatibilidad de caracteres, de diferencias irreconciliables, de esos abismos que a veces se forman incluso en las relaciones más prometedoras. Demet, siempre fiel a su profesionalismo, continuó con sus proyectos laborales, demostrando una fortaleza admirable, pero se mantuvo celosamente alejada de las cámaras en lo que respecta a su vida sentimental, guardando un silencio casi hermético. Y ahora, la pregunta del millón: ¿quién es ese afortunado individuo que ha logrado, no solo romper esa barrera de discreción, sino también reconquistar el corazón de Demet? Los medios turcos, en su incansable afán por desentrañar los misterios, la han vinculado recientemente con un hombre de negocios de nombre Fırat Albayram. Es importante, sin embargo, hacer una aclaración crucial en este punto. La declaración de Demet, esa esperanzadora en el momento adecuado, sí, no mencionó ningún nombre específico. Ella se refirió de manera general a la posibilidad futura de casarse. Esto, por supuesto, abre la puerta a un sinfín de interpretaciones y escenarios posibles. Podría ser Fırat Albayram, con quien se le ha visto en algunas ocasiones, la persona que ha logrado encender nuevamente la llama del amor en su vida. O quizás existe alguien más en el horizonte, una figura que aún no conocemos públicamente, y que ha llegado para quedarse y construir un futuro a su lado. Lo realmente fascinante de esta confirmación, más allá de las especulaciones sobre la identidad del futuro esposo, es la perspectiva que nos ofrece sobre la propia Demet como persona. Parece ser que, lejos de sentirse desilusionada o desencantada por su anterior experiencia matrimonial, ha sabido extraer lecciones valiosas de ella. Ha aprendido, ha crecido, y ahora se muestra dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, a la institución del matrimonio. Esta madurez emocional es, sin duda alguna, algo que admiramos profundamente. No se trata de precipitarse, no es una reacción impulsiva ante la soledad, sino una convicción serena de que el amor verdadero existe y que, a pesar de los tropiezos, vale la pena luchar por él, incluso después de haber navegado las turbulentas aguas de un divorcio. La frase clave "en el momento adecuado" sugiere algo más que una simple posibilidad, indica que está construyendo algo sólido, algo que siente que tiene un potencial duradero y significativo. No es una decisión tomada a la ligera, sino el resultado de una reflexión profunda y una espera paciente, cultivada con inteligencia emocional. La industria del entretenimiento turco, conocida por sus relaciones a menudo apasionadas, intensas y, en ocasiones, francamente turbulentas, mantiene la vida amorosa de sus estrellas constantemente bajo un microscopio implacable. Y Demet Özdemir, como una de sus figuras más prominentes y queridas, no es la excepción a esta regla no escrita. Su imagen pública es la de una mujer increíblemente fuerte, independiente y de un talento arrollador. Verla ahora, en este momento de su vida, dispuesta a abrir su corazón de nuevo, a compartir sus esperanzas y a vislumbrar un futuro en pareja, nos ofrece una perspectiva aún más humana, más cercana y, sobre todo, más relatable de su persona. Es fácil admirar a una estrella por su éxito innegable en la pantalla, por los personajes que encarna y las historias que nos cuenta. Pero es infinitamente más conmovedor y significativo verla compartir sus anhelos más profundos y sus deseos más personales con la audiencia que la ha acompañado y apoyado a lo largo de su carrera. Entonces, ¿qué podemos esperar de ahora en adelante? Si la boda se materializa, será una ceremonia tan mediática y espectacular como la anterior, acaparando portadas y generando miles de comentarios. Veremos a sus compañeros de reparto, a sus amigos cercanos de la industria, desfilando por la alfombra roja, celebrando con ella. Lo más probable, dada su experiencia previa y su aparente evolución personal, es que Demet, habiendo aprendido valiosas lecciones del pasado, busque una celebración más íntima, más privada, un evento donde el foco principal sea la unión de dos almas y no tanto el espectáculo mediático. Quizás quiera priorizar la celebración auténtica de su amor y restarle peso al despliegue escenográfico. Sea cual sea el camino que decida tomar, el anuncio de esta posibilidad ha desatado una ola masiva de felicitaciones, de buenos deseos y de apoyo incondicional por parte de sus miles de seguidores alrededor del mundo.
La gran mayoría expresa su alegría genuina al verla feliz, ilusionada y dispuesta a dar este paso trascendental en su vida. Ahora, la pregunta que realmente nos quita el sueño, la que genera las teorías más audaces: ¿quién es este misterioso hombre que ha logrado encantar y conquistar a Demet Özdemir? Si efectivamente se trata de Frat Albayram, es importante destacar un detalle que podría ser significativo: él no es una figura pública de primer nivel, no pertenece al mundo del espectáculo en la misma medida que Demet. Es un empresario. Esto podría ser una señal clara de que Demet está buscando un tipo de relación diferente, quizás una que le ofrezca un respiro de la presión constante y del escrutinio mediático que inevitablemente acompaña a las celebridades de su calibre. A veces las relaciones con personas ajenas al brillo y al glamour de la industria del entretenimiento pueden ofrecer una estabilidad diferente, un ancla en la realidad que resulta especialmente valiosa. Sea quien sea el hombre que comparta su vida y su futuro, lo que es innegable y queda patente es que Demet ha tomado una decisión consciente: mirar hacia adelante. Su declaración ante la prensa es en sí misma un poderoso testimonio de resiliencia, de fortaleza y de una fe renovada en el amor. Es un recordatorio muy necesario, en un mundo a menudo escéptico, de que los fracasos pasados no tienen por qué definir nuestro futuro. Nos enseña que siempre existe la posibilidad, la esperanza, de un nuevo comienzo, de una segunda oportunidad para la felicidad. Para quienes la seguimos con admiración y cariño, verla tan serena, tan esperanzada y tan decidida es, sin duda, un regalo. Podríamos pasar horas, incluso días, especulando sobre los detalles de esta futura boda: cómo será el vestido, cuál será el lugar elegido, quiénes serán los invitados de honor. Sin embargo, más allá de los adornos y las conjeturas, lo verdaderamente importante es el mensaje que Demet nos transmite con esta noticia. Nos recuerda que la felicidad personal, la plenitud en el ámbito íntimo, es una prioridad innegociable. Y que el amor, incluso después de haber experimentado decepciones o desilusiones, sigue siendo una fuerza poderosa, una energía vital que merece la pena abrazar, perseguir y cultivar. La frase "en el momento adecuado" también nos revela mucho sobre su enfoque actual. No se trata de una carrera contra el tiempo, ni de una necesidad imperiosa de casarse pronto, sino de encontrar ese instante perfecto, ese punto de encuentro donde todo se sienta correcto, natural y alineado. Esto denota una gran sabiduría emocional, una comprensión profunda de los ritmos de la vida y del amor. En resumen, la noticia de que Demet Özdemir podría estar planeando su regreso al altar ha sido la chispa que ha encendido nuestra curiosidad, ha avivado nuestras esperanzas y ha desatado una ola de emoción colectiva. Su declaración, prudente pero inequívoca, ante la prensa, nos ha dejado con una dulce expectativa de un futuro lleno de felicidad para ella. Ya sea que el hombre que ha robado su corazón sea Frat Albayram o alguien completamente distinto que aún no conocemos, lo que celebramos hoy con entusiasmo es su valentía para abrir su corazón una vez más y su firme deseo de construir una nueva vida, un nuevo capítulo, junto a alguien especial. La clave de su éxito, tanto en su impresionante carrera profesional como, esperamos con todas nuestras fuerzas, en su vida personal, parece residir en su autenticidad inquebrantable, en su admirable resiliencia ante las adversidades y en su profunda y honesta conexión con sus propias emociones. Y hasta aquí nuestro análisis exhaustivo de esta emocionante noticia que ha puesto a todos, absolutamente a todos, a hablar. Ahora me encantaría, de verdad, saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Creen que se casará pronto? ¿Tienen alguna teoría sobre quién podría ser el afortunado que ha conquistado su corazón? Dejen sus teorías, sus especulaciones y sus comentarios aquí abajo, en la sección destinada para ello. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan apasionantes. Y si este vídeo les ha resultado tan interesante, informativo y emocionante como a mí, no olviden, por favor, darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y conocidos, y por supuesto, si aún no forman parte de esta fantástica comunidad, no duden en suscribirse al canal y activar esa campanita para no perderse ni una sola de nuestras futuras entregas. Gracias de todo corazón por acompañarme una vez más en esta nueva aventura de noticias, análisis y un toque de drama. Nos vemos en el próximo vídeo y recuerden siempre, el amor, de una forma u otra, siempre encuentra su camino. Adiós por ahora.